Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Y gracias otra vez por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, correspondiente al martes 23 de agosto del año 2022. Saludos a todos y respectivamente de donde me están viendo, a solas o en un grupo, hoy, martes o posteriormente. Les saludo en el nombre de Cristo. Génesis 12, versículos 10 al 20, es el texto que vamos a utilizar hoy, que corresponde a nuestro libro devocional que hemos usado ya por mucho tiempo, Tiempo con Dios. A la gracia de Dios la llamamos varias cosas. El favor inmerecido de Dios es uno de los pilares de la Reforma, sola gracia. Y también se habla de gracia gratuita. No hacemos algo para ganarla o para merecerla. Con eso queremos decir que no solo se obtiene gratis, sino que en un sentido es independiente de cómo actuamos. La misericordia de Dios no necesita una excusa. Dios es misericordioso, que significa que no aplica lo que nosotros merecemos, no aplica el castigo, la disciplina o las consecuencias a veces de lo que hacemos. Eso es misericordia y existe por sí misma, igual que la gracia. Dios decide ser misericordioso y a veces no entendemos por qué, y Dios decide derramar gracia, favor inmerecido, y a veces tampoco no entendemos. A veces pensamos que se merece, nunca se merece el favor de Dios. A veces pensamos que se merece uno castigo de Dios, y Dios decide tener o extender misericordia. Dios es soberano. La narración de la vida de Abraham en Génesis el capítulo 12, especialmente versículos 10 al 20, nos proporciona pruebas abundantes de la gracia de Dios que alcanzó a Abraham a pesar de sus defectos pecaminosos. Dos peligros graves implican la ida de Abraham a Egipto en este texto. Primero, abandona la tierra prometida, y en las Escrituras, ir a Egipto siempre, por lo general, significa el abandono del propósito divino, como Israel pensando regresar a Egipto. Segundo, ya en Egipto, Abraham, por temor a ser muerto, decide pedir a Sarai que pase por su hermana y no por su esposa. Canaán, la tierra prometida, Israel hoy en día, siempre ha sido una tierra de escasa precipitación. Solo tiene un río principal en todo Israel, se llama el río Jordán, tiene tributarios, obviamente, arroyos, y un lago principal de agua dulce que se llama el Mar de Galilea. Sí está el Mar Muerto, que no sirve para irrigar o para tomar agua, y el Mar Mediterráneo, que está al occidente, y el Mar Rojo, que está al sur, es de agua salada. En aquellos días no tenían plantas de tratamientos como tenemos hoy en día. Entonces, las sequías eran un problema constante. Y como su agricultura dependía, por lo general, de la lluvia, no de otras fuentes, como hoy en día que lo sacan de acuíferos, las sequías, como dije, eran un problema constante. Se podría suponer que estas condiciones fueran especialmente duras en aquellos días para un extranjero como Abraham, que todavía no se había integrado completamente a la tierra prometida y al cual no le pertenecía todavía ni un centímetro de tierra, y tenía que depender de la buena voluntad de los terratenientes para conseguir agua y pasto para sus animales. Egipto, en contraste, en aquellos días y ahora, practicaba el sistema de riego en su agricultura. Usaban las aguas del río Nilo para irrigar sus tierras y no dependían nada más de la lluvia. En la antigüedad, el río Nilo, crecido por la nieve derretida que procedía del interior de África y las lluvias en el interior de África, cada año traía vida
y nutrientes a todo el valle del Nilo, a comparación de las tierras alrededor. Y ese 5% del territorio egipcio, a su vez, sostenía el 95% restante, y hacía de Egipto, en aquellos días, el granero del mundo mediterráneo. No es difícil comprender por qué entonces durante la sequía Abraham llevó todas sus pertenencias y sus rebaños y toda su gente y se encaminó al sur, a Egipto. Recordarán que esto mismo sucedió más adelante en la historia cuando José se convirtió en el segundo hombre más importante de Egipto y dio hospedaje a su padre y hermanos que pedían ayuda precisamente por un hambre en la tierra de Canaán. En esta tierra extraña de Egipto, la fe de Abraham desafortunadamente flaqueó por la tentación, por la debilidad del hombre. Temeroso de que la belleza de su esposa impresionara a los egipcios y ellos intentaran matarlo para poseerla, le pidió a Sarai que mostrara su amor hacia él, haciéndose creer a los egipcios, haciéndoles creer a los egipcios que era su hermana, no su esposa. Esa fue una demostración de incredulidad de parte de Abraham. Cuando Abraham sugirió esto, no estaba mostrando confianza en las promesas de Dios, sino estaba confiando en su propia astucia para escapar de una situación potencialmente peligrosa para él. Y cuando la raíz de la fe es defectuosa, la raíz de nuestros hechos es defectuosa, los frutos de la misma decisión también serán defectuosos. En lugar de amar a Dios, de confiar en Dios y de amar a su esposa como a sí mismo, como dice Efesios 5, Adán aparentemente estaba más preocupado por su propia seguridad. Y le explicó a Sarai: si los egipcios piensan que eres mi hermana, no solo dejarán de pensar en matarme, sino probablemente me tratarán muy bien por causa tuya. Más adelante nos vamos a dar cuenta que había algo de verdad en lo que Abraham les dijo a los egipcios. Sarai realmente era su media hermana. Pero esto no cambia el hecho de que su proceder aquí fue malo. Estaba tratando de engañar a sus anfitriones egipcios con una media mentira. Había gozado de su hospitalidad y en verdad ellos merecían que les dijera la verdad. Abraham debería haber confiado en que Dios no permitiría que nada malo le pasara a él ni a su esposa, que anularía la gran promesa acerca de sus numerosos descendientes y también de la tierra. Los dos elementos imprescindibles precisamente en el plan misionero de Dios y su promesa a Abraham eran la tierra de Israel y la descendencia como los granos de la arena. Y estos dos son amenazados por la media mentira de Abraham. Dios permitió en este caso que Abraham aprendiera una lección difícil. Parte de lo que Abraham había predicho y pensado se hizo realidad. Lo trataron muy bien por su esposa, o ellos pensaban su hermana. Pero lo que no previó Abraham fue que el faraón llevaría a Sarai a su harén real, a su casa. Y es probable que ahí se hubiera quedado si Dios no hubiera intervenido. Recuerden, Sarai tenía un papel importante en la promesa que Dios le había anunciado solemnemente a Abraham, y Dios no iba a permitir que nada obstruyera el cumplimiento de su promesa, ni la fragilidad de la fe de Abraham, ni siquiera el poder del faraón en Egipto. Ahora, no sabemos, porque la Biblia no lo dice, cómo llegó el faraón a la conclusión de que lo que estaba sucediendo en su casa era una advertencia de Dios, pero captó el mensaje en alguna forma. Comprendió que el haber tomado a Sarai como para su harén era la causa de los desastres que afligían al palacio. El hombre que debía ser una bendición para todas las naciones fue aquí, por su engaño, causa de maldición para el faraón y su familia. Más tarde, la presencia del pueblo de Dios en Israel, en tiempo de Moisés, sería también de maldición al faraón y a todo Egipto, en este caso por no permitir que saliera el pueblo de Dios, el faraón de Egipto. El faraón en aquellos días de Abraham inmediatamente resuelve
como consecuencia, dos cosas. Primero, recrimina grandemente a Abraham por su engaño y por ponerlo en grave peligro. Lo que pudiera haber pasado, obviamente, si hubieran procedido las cosas como normalmente proceden. Segundo, expulsa a Abraham de Egipto, aunque en este caso le permite llevar todas las posesiones adquiridas y regaladas por parte de la gente y por parte del mismo faraón. Lo que vemos aquí no es muy agradable, no es un buen testimonio. Un rey pagano, un soberano pagano, reprendió severamente al que sería el padre de los creyentes y luego los obligó a salir del país como persona no grata. La media mentira o mentira blanca nos puede ocasionar grandes problemas igual que una mentira completa, mentira negra. Dice Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No juzguemos severamente a Abraham sin considerarnos a nosotros mismos. Como dice Mateo 7, ¿no? Hay que sacar la viga de nuestro ojo antes de criticar la paja en el ojo de otro. Como Abraham, nosotros muchas veces somos fuertes en la fe cuando se trata de las grandes cosas de la vida, como aceptar el perdón de Dios en Cristo Jesús, confiar los méritos de Cristo para hacernos miembros de la familia de Dios. Pero, como seres humanos débiles en la carne y también a veces débiles espiritualmente, cuando enfrentamos problemas aquí en la tierra, la duda y la falta de fe a veces nos hace tambalear y caemos. Nunca la práctica de la obediencia a Dios es fácil, ni la fe queda sin pruebas. Tenemos que estar preparados. Afortunadamente para nosotros, el enemigo no es el único que conoce las debilidades de las frágiles criaturas de barro que somos. Lo único que rescató a Abraham fue el fiel amor de Dios. Para impedir que usted y yo caigamos y para evitar que perdamos la bendición que Dios prometió, nuestra única esperanza es el fiel y gratuito amor de Dios. Dios intervino por su misericordia y gracia en el problema que había ocasionado a Abraham, tanto al faraón y su casa, como también pudiera haber ocasionado a su esposa y al pueblo de Dios y a las promesas de Dios. Dios intervino para asegurar que su promesa se cumpliera. Y así lo hará con nosotros. Derramará de su gracia y también derramará su misericordia sobre nosotros. Inclusive la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es increíble las oportunidades y el perdón que nos da Dios a nosotros. Nosotros no seríamos así con los que nos fallan a nosotros, los que nos ofenden a nosotros, seríamos mucho más severos con ellos. No aplicaríamos tanta gracia y misericordia como Dios aplica a nosotros. Pensemos en eso también cuando gente no cumple con nuestras expectativas. Pensemos en eso también cuando gente fallen, nos lastiman, nos ofendan, pecan. Como Dios nos trata a nosotros, debemos de tratarles a ellos. Así lo dice Efesios 4:32. Como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, así nosotros debemos de perdonarnos los unos a los otros. Aprendamos de la lección de Abraham y no tratemos de usar nuestra propia astucia para engañar, más bien confiemos en la dirección de Dios, que a pesar de verlo negro nosotros, nos va a sacar adelante para cumplir su promesa y para cumplir su voluntad en nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gracia, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu perdón. Te damos gracias por tu palabra que nos enseña tantas lecciones valiosas.
Te damos gracias que en tu soberanía, tu Espíritu Santo al inspirar la palabra dejó aquí transparentemente las fallas aún de los héroes de la fe para que podamos aprender lecciones importantes para nuestra propia vida, como es este caso triste de Abraham, nuestro padre de la fe. Así que gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia y perdón. En el nombre de Cristo. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 24 de agosto a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la tarde. Recuerden también, esto no solamente es una transmisión, sino que también es un servicio presencial, sin necesidad de registro, y tenemos o habrá cuidado de niños de 5 a 11 años de edad. Y seguimos con la serie Cristo en las fiestas solemnes de Israel. Mujeres, mañana en Torrefuerte a las 10 de la mañana, mañana miércoles 24 de agosto a las 10 de la mañana, tenemos 3 videoconferencias de liderazgo muy hermosas, con lecciones muy buenas, inspiradoras, animadoras para nosotros, pero especialmente para ustedes, mujeres, y habrá un refrigerio y es gratuito a las 10 de la mañana. Camino a la cumbre. Durará aproximadamente 2 horas y media la actividad y obviamente habrá un refrigerio ahí para que puedan durar todo ese tiempo. Están todas invitadas. Ahí les esperamos. Gracias por acompañarnos en este breve devocional. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Sigan cuidándose, por favor, en estos días. Dios los bendiga ricamente. Y mi deseo es que tengan un muy excelente día. Nos vemos.